we have 3 billion people living under $2 a day. And so I say, as we move into the next millennium, do we continue to do what we're doing now and know that the chances are that we're going to have a bigger problem in 20 or 25 years? Or are there some fundamental changes that we can make in our approach to development, that we can make a quantitative and qualitative change in the development process? But we're pretty sure that if we keep doing what we're doing now, we're not going to win. And so what we're groping for in the bank, and I hope with your help, we've come to Europe especially to get this help, is to find out what it is you think we can do differently. La crisis financiera ha quebrado las convicciones. La liberalización tenía que conducir a una elevación universal del nivel de vida, pero no es así. Para los países pobres, el peso de la deuda hipoteca cualquier perspectiva de desarrollo. Hasta finales de los años 70, los países del norte y las instituciones internacionales han prestado dinero a los países del tercer mundo, a menudo cerrando los ojos ante los problemas de corrupción y despilfarro, pues tras el objetivo de favorecer el desarrollo de esos países, se esconden intereses estratégicos. En numerosas ocasiones, los préstamos estaban destinados a corromper a los gobiernos durante la Guerra Fría. Por entonces el problema no era saber si el dinero favorecía el bienestar del país, sino si conducía a una situación estable, considerando las realidades geopolíticas mundiales. Con el Banco Mundial o tras el Banco Mundial, hay estados que dirigen el Banco Mundial. Estados Unidos y los demás miembros del G7, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Japón, Canadá e Italia, tienen industrias que permiten la realización de los proyectos sostenidos por el Banco Mundial. Las multinacionales de estos países en cuestión van a suministrar los equipamientos o van a montar las empresas llave en mano. Por lo tanto, existe una alianza de intereses en el Banco Mundial, que solo debería estar motivado por un proyecto de desarrollo. Y sin embargo, detrás existen intereses industriales concretos. En 1979, Estados Unidos sube los tipos de interés para dominar la inflación galopante. La mayoría de los países occidentales imitarán esta política de austeridad. El coste de la deuda explota. El tipo de interés del orden del 6% pasa a un tipo de interés nominal del 16 o el 17% en el 81 y el 82. Es decir, el tipo de interés se duplica o se triplica. Así, en el año 82, los países del sur deben casi de un día para otro el doble o el triple de lo que debían en intereses. Con las exportaciones bajando de manera dramática, los precios de los productos exportados, como el petróleo y otros, comienzan a caer fuertemente. El 15 de agosto de 1982, México, seguido de otros países de América Latina, anuncia que no puede pagar la deuda. Para poder reembolsar esta deuda, los países del sur tienen que volver a pedir dinero. Es el principio de una espiral infernal de sobreendeudamiento. Las instituciones financieras internacionales, el FMI y el Banco Mundial, conceden nuevos créditos a condición de que los países se sometan a planes de ajuste estructurales rigurosos. En el programa constan la liberalización de la economía, la apertura al mercado mundial y el recorte drástico en el gasto público. Se establece así un sistema de bombeo de las riquezas producidas por las poblaciones de los países del sur en beneficio de instituciones públicas y privadas de los países del norte que cobran los intereses de manera regular, aunque haya demoras. Cuando hay retrasos, estas instituciones cobran primas de riesgo. Por lo tanto, hay atrasos sobre los que se aumentan los tipos de interés, aunque el capital se pague regularmente. Hablamos de una fuente de ingresos importante. El año pasado, 250.000 millones de dólares.
El tercer mundo pagó 250.000 millones de dólares, mientras que solo recibió como ayuda pública 32.000 millones. Hay que preguntarse, ¿realmente los países del norte ayudan a los del sur? La deuda de los países en desarrollo asciende a unos 2,5 billones de dólares, 4 veces más que a principios de los años 80. El Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, con una serie de movimientos sociales del sur, con investigadores y pensadores, propone acabar con la deuda exterior pública de los países del Tercer Mundo. Ya ha sido devuelta varias veces. Es un mecanismo de transferencia de riquezas del sur al norte. La suma total de esta deuda no representa más del 10% del conjunto de las deudas mundiales. Por esto, una anulación se justifica desde el punto de vista ético y moral. El 18 de junio de 1999, los manifestantes rodean el Ministerio de Economía en Londres. Reclaman la anulación total de la deuda de los países más pobres. Es el eslogan de la campaña Jubileo 2000, apoyada por cientos de asociaciones de todo el mundo. Ese mismo día se inaugura en Colonia la cumbre del G7. Los 7 países más industrializados del mundo anuncian que van a aliviar con 70.000 millones la deuda de 40 países pobres fuertemente endeudados. 70.000 millones de dólares es un 3% del total de la deuda exterior de los países del sur. Para los organizadores del Jubileo 2000, el esfuerzo de los países ricos es demasiado modesto. Hacen llegar al canciller Gerhard Schröder su petición apoyada por más de 17 millones de firmas de todo el mundo. En las calles de Colonia, decenas de miles de personas venidas de 50 países forman una gran cadena humana de 9 kilómetros. A la iniciativa de Colonia en favor de los países pobres muy endeudados contribuyen, además de los Estados, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Algunas asociaciones denuncian una generosidad de fachada. Pues para financiar el recorte de la deuda, los países ricos podrían reducir su ayuda al desarrollo. El FMI es autorizado a vender parte de sus reservas de oro. I remember meeting time and again with these holy people of Jubilee 2000, telling them Jubilee is nice. I'm a good Christian. Well, big sinner, but a good Christian. But be careful not to win the battle of the debt and lose the development war. I've sold the family jewels, you know, gold for that. Those who pay will tell you that it's a lot. And of course, we will have to find the way of financing that, because the goal of the IMF and the profits, which are big, of the World Bank will not suffice, and the bilateral, Mr. Minister, will have to come with appropriate burden sharing. Es extraordinario escuchar eso de boca de Michel Camdessus, porque se estima que el esfuerzo que hubiera tenido que realizar el FMI es del orden de los 3.000 millones de dólares. Hay que recordar a la opinión pública que la suma reunida por el FMI en la crisis de Brasil para responder a la deuda de Brasil era de 41.000 millones de dólares. La suma para el sudeste de Asia fue de 70.000 millones. Grandes cantidades de dinero que fueron aportadas a estos países para pagar a los acreedores. Trade seems to be much more jubilary
than debt. But let's have both. And I'm happy to see that my country supports the ideas of Renato Ruggiero on trying to open totally, dismantle all barriers to trade with the highly indebted poor countries. This must be done, and this should be done. Also here you have a jubilee. Fiel a sus convicciones liberales, el director general del FMI está convencido de que la salvación de los países pobres pasa por una gran liberalización del comercio mundial. El liberalismo mantiene que la idea de regulación del mercado a escala mundial es más eficaz que ninguna otra. Esto supone un estímulo a la dinámica de la globalización, ayudado por el